A ver, ¿puede la moda llegar a definir la identidad de todo un país? Parece una pregunta grande, ¿verdad? Pues en Chile, durante un tiempo muy concreto, la respuesta fue un sí rotundo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un movimiento que de verdad lo cambió todo, justo antes de que la propia historia lo borrara del mapa. Vale, vamos a situarnos. Estamos en el Chile de los años 60. Y lo que estamos viendo aquí, bueno, es mucho más que una simple prenda de moda. Es, de alguna manera, la semilla de una revolución. Porque, pensémoslo, hasta ese momento, vestir bien en Chile significaba, básicamente, vestir como en París. La alta costura no era más que una imitación, casi un eco de lo que se veía en las pasarelas europeas. Pero claro, ese eco que venía de París, empezaba a sonar un poco hueco. En el ambiente cultural de la época algo se estaba moviendo. Estaban haciendo un deseo muy profundo de forjar una identidad propia, que fuera auténticamente latinoamericana. Y aquí se ve perfectamente ese cambio de mentalidad. Por un lado, a la izquierda, teníamos la imitación de Europa, totalmente desconectada de la cultura local. Y a la derecha, la nueva visión, una idea, pues, radical. Una moda que dejaba de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. La clave era buscar la inspiración en las propias raíces, en celebrar el arte indígena y popular para crear, por primera vez, algo que se sintiera de verdad chileno. A todo este nuevo enfoque se le puso un nombre: moda autóctona. Pero, ¿qué quería decir exactamente? ¿Y quiénes fueron las personas que lo impulsaron? Pues bien, la moda autóctona fue exactamente eso, la respuesta. Un movimiento que se concentró sobre todo entre finales de los 60 y el año 73. Y el objetivo clarísimo: crear una estética que fuera a la vez moderna y nacional. Inspiraba en lo propio, en las tradiciones indígenas, en el folclore. En definitiva, dejar de una vez por todas de copiar a Europa. Y para entender bien la filosofía que había detrás, esta cita del diseñador Marco Correa, que fue uno de los pioneros, es fundamental. Él decía: la idea no es disfrazar a las mujeres de indias, sino algo mucho más sutil. Era resaltar que nadie es tan chileno como podría creerse, porque al final todos tienen antepasados europeos. O sea, no se trataba de crear un disfraz, sino de inspirarse en las raíces para crear algo nuevo. Y ojo, que este movimiento no surgió de la nada en un vacío, todo lo contrario. Fue impulsado y de forma muy activa por los gobiernos de la época, tanto el de Frei como el de Allende. Formaba parte de un proyecto cultural mucho más grande que buscaba fomentar la industria nacional y, sobre todo, el orgullo por lo propio. De hecho, recibió el apoyo directo de programas estatales, convirtiendo la moda en una herramienta, pues, política y de identidad. Vale, ¿y quiénes fueron las mentes creativas detrás de todo esto? ¿Quiénes le dieron forma a esta visión? Vamos a conocerlos. Una de las figuras centrales, sin duda, fue Nelly Alarcón. Su trabajo, como este blusón bordado que vemos, era un auténtico puente entre la tradición y la modernidad. Su gran inspiración fueron los textiles de la Isa de Chiloé. Cogía esa lana hilada y teñida de forma artesanal y la transformaba en alta costura. Otro nombre clave: Enrique Concha. Y su enfoque era fascinante, de verdad. Lo que hacía era rescatar motivos precolombinos antiquísimos, de culturas como la diaguita o la Rapa Nui, y los traía al presente. ¿Cómo? Pues estampándolos con técnicas industriales en textiles completamente nuevos. Era como un viaje en el tiempo. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Alejandro Stuben. Fue un creador de tejidos súper audaces, con un mensaje que no podía ser más claro: originales y exclusivos. Sus diseños, con esas geometrías, esas flores, estaban inspirados en fuentes puramente latinoamericanas. Supuso una ruptura total, con la estética europea que dominaba todo. Lo más increíble de todo esto es la velocidad a la que pasó. O sea, de ser una idea local, casi de nicho, a captar la atención de todo el mundo. Es una historia de un ascenso rapidísimo. Vamos a ver cómo fue. Es que el ascenso fue meteórico. Pensemos, en el 68 Marco Correa apenas estaba presentando el concepto. Solo 2 años después, en el 70, ya tenía el apoyo del Estado. Para el 72 se lanza la campaña oficial y, este mismo año, ¡boom! Nelly Alarcón conquista París con su colección. En apenas 4 años. 300 invitados. Esa fue la gente que asistió al desfile de Nelly Alarcón en París, en diciembre del 72. Estamos hablando de la capital mundial de la moda, y de repente una diseñadora de un país que para muchos era lejanísimo había conseguido que todo el mundo se fijara en ella. Y por si fuera poco, el evento tuvo un padrino de auténtico lujo, nada menos que el premio Nobel Pablo Neruda, que por entonces era embajador en Francia. Y fue él quien presentó la colección, y lo hizo con pura poesía. Dijo: lo que van a ver son las ropas de mi país, ropas del viento y de la lluvia de una isla lejana que se llama Chiloé. Es que esto ya no era solo moda, era cultura, era diplomacia al más alto nivel.
Y aquí llegó el momento cumbre. La colección fue una sensación absoluta, tanto que el mismísimo Pierre Cardin, que estaba allí sentado entre el público, se levantó y ofreció comprarla entera, en ese mismo instante, para su boutique. Imaginaos, era la validación definitiva, el reconocimiento de la élite mundial de la moda. Pero todo este florecimiento cultural, este sueño hecho realidad, tuvo un final tan abrupto como dramático. La fuente que lo documenta es tajante, no deja lugar a dudas. El desarrollo de esta campaña de vestuario chileno se ve truncado por el golpe de Estado del mes de septiembre de 1973. Así, de un día para otro. El golpe militar puso un fin inmediato y violento a todo el proyecto. Y de repente, toda esa visión creativa, todo ese trabajo, quedó congelado en el tiempo. Años de esfuerzo, el éxito internacional, el sueño de construir una identidad propia a través de la moda, todo, absolutamente todo, se detuvo en seco. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. ¿Qué pasa cuando la construcción de una identidad cultural se ve interrumpida de una forma tan radical? Es una cuestión que, desde luego, resuena mucho más allá del mundo de la moda.